clase de gimnasia de mantenimiento básica. Recordamos que dijimos antes, vamos a utilizar ahora un palo de escoba sin su cabezal, un par de pesos, que pueden ser botellas, pueden ser paquetes de comida. Utilizaremos para la parte final una cuerda o un fular o una bufanda para ayudarnos. Vamos a comenzar con los paquetes de legumbres. Para ello, vamos a empezar primero yendo 20 veces del pecho al frente, 20 del pecho lateral, 20 del pecho arriba, ¿vale? Vamos a ir todos juntos. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos del pecho al lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y vamos ahora 20 veces del pecho arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien. Movemos un poco hombros y ahora vamos con el siguiente tramo. En el siguiente vamos a dejar de momento esos paquetes, vamos a hacer exactamente el mismo movimiento, pero vamos a darle velocidad, ¿vale? Ahora nos quedan dos por delante de velocidad. La primera va a ir rápido y la segunda muy rápido. Como no tenemos las pesas, ahora ya vamos a conseguir ir bastante más rápido, ¿vale? Entonces, manos a la altura del pecho y empezamos. 20, adelante, 20, lateral, 20, arriba. ¿Preparados? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No pasa nada si no vais igual de rápido que yo. Lo importante es que cada uno dentro de sus posibilidades le vaya dando la velocidad que pueda. Bien. Vamos ahora a ir a toda velocidad, ¿vale? Así que, manos en el pecho, cada uno lo más rápido que pueda. Lo más importante para ir rápido es hacer el movimiento completo, porque tendemos muchas veces, cuando es, por ejemplo, hacia adelante, a acabar haciendo esto. Y esto no es lo que buscamos, ¿vale? Buscamos que se extienda del todo, que vuelva del todo. Lo mismo pasa cuando vamos a los lados, que tendemos a acabar haciendo esto nada más. Y buscamos extender, doblar del todo. Y arriba, exactamente igual. Pues ahora que ya os ha dado tiempo de descansar un poquito, vamos con ello. Manos a la altura del pecho. Vamos a toda velocidad. Primero delante, luego a los lados, luego arriba. ¿Preparados? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perfecto. Muy bien. Continuamos. ¿Vale? Ahora cogemos los paquetes de comida y vamos a ir desde la cadera a posición de cruz y de posición de cruz arriba. Pero no quiero que sea subir así, quiero que sea cruz, arriba, cruz, abajo, con ese freno en el medio, ¿vale? Agarramos bien los paquetes, preparados, vamos allá. Cruz, arriba, cruz, abajo, 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 una más, cruz, arriba, cruz, abajo. Movemos hombros y dejamos uno de los paquetes a un lado. Vamos a ir ahora con un poco de movilidad de brazo, movilidad de hombro. Lo que haremos será llevar nuestro paquete de comida
en círculos bien amplios adelante, ¿vale? Vamos a hacer 20 hacia adelante, 20 hacia atrás. ¿Preparados? Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Movemos un poco el hombro, que ahora mismo está cansado. Y vamos a hacer lo mismo con el otro brazo. Empezamos hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Movemos un poco el hombro, que estará cansado. Y ahora nos vamos con el tramo de ejercicios que nos va a venir muy bien para el tema de la artrosis del reuma, ¿vale? Entonces, yo voy a estar más cerquita, a lo mejor se me corta un poco la cabeza, pero lo que nos importa es que se vean sobre todo mis manos, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar primero con una mano dando vueltas, sin utilizar la otra, dando vueltas a ese paquete de comida. Nos vale también, si no, con una botella, ir dándole vueltas con los dedos, ¿vale? Pues vamos allá, vamos dando vueltas. Vamos dando vueltas. Es que a lo mejor no es tan fácil como parecía. Estos ejercicios nos vienen muy bien para la artrosis de las manos, ¿vale? Para esa fuerza, para esa movilidad que van perdiendo nuestras manos, nuestros dedos con el paso del tiempo. Cambiamos de mano, vamos con la otra. Perfecto, vamos con el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio, lo mismo, podemos utilizar un paquete o si tenéis una botella por casa, nos vale la botella, ¿vale? Sería posar el paquete en la mano y desde aquí, como si estuviésemos abriendo una tapa o un tapón, vamos girando de continuo. La mano de abajo lo único que hace es de base para que no se nos caiga, pero vamos haciendo ese giro de muñeca. Como si estuviésemos cerrando un bote. Si lo hiciésemos con una botella, lo mismo, ¿vale? Estando apoyada, iríamos girando nuestra muñeca. Seguimos con el paquete nosotros. Cambiamos de mano. Giro de muñeca.
Perfecto. Vamos ahora a cambiar de material. Vamos a utilizar ya el palo de escoba sin su cabezal. Lo que vamos a hacer es seguir trabajando con nuestras manos, ejercicios que nos vienen muy bien para el tema de la artrosis en las manos, ¿vale? Lo que haremos será lo siguiente. Cogiendo con una mano por el medio, vamos a ir dándole vueltas a un lado y al otro lo más rápido que podamos. Ya veis que no es girar de continuo, sino simplemente hacer el juego, el movimiento de la muñeca. Y vamos girando de un lado y al otro. Siempre que trabajemos con el palo de la escoba, vigilar que no tengamos cerca una lámpara o algún objeto que se pueda romper al golpear, ¿vale? Porque podemos sin querer golpear. Cambiamos, vamos con la otra mano. Muy bien, vamos ahora a hacer lo siguiente. Agarramos en el extremo, ¿vale? En el extremo el palo y desde aquí vamos a ir llevándolo despacio, ¿vale? Despacio al lateral, despacio al otro lateral. Pero siempre despacito, que no se caiga. Y siempre llegando hasta la horizontal. Cambiamos de mano. Perfecto, vamos ahora cogiendo con las dos manos y vamos agitando lo más rápido que podamos. Más rápido. Perfecto, y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir con las dos manos agarradas, así, vamos a ir apretando lo más fuerte que podamos, soltamos, aprieto fuerte, suelto, aprieto, suelto, aprieto, suelto. Bien fuerte, ¿eh? Perfecto, vamos ahora a dejar la pica, el palo, y ahora vamos a ir con los estiramientos. Para los estiramientos de hoy vamos a ayudarnos un poquito, como dijimos antes, de un fular, de una bufanda, ¿vale? O de una cuerda, nos vale incluso la mítica tira de persiana que a veces tiene por casa. Vamos a empezar estirando gemelos. Para ello, cogemos esta ayuda que tenemos y vamos a colocar la ayuda debajo de la parte delantera del pie, ¿vale? Dejándolo elevado. Normalmente solemos ir abajo a tocar, pero ahora lo que vamos a hacer es agarramos, le damos una vuelta y vamos a intentar forzar a la vez que bajo, que suba un poco la puntera del pie. Vais a notar que os tira más toda la parte de atrás de nuestra pierna, pero es normal, ¿vale? Vamos a hacerlos así con tranquilidad, no hace falta aquí estirar todo hoy. Vamos poquito a poco
haciendo que se suelte nuestro cuerpo. Pues entonces, adelantamos un pie, colocamos la bufanda, la cuerda, el fular debajo, y vamos hacia abajo. Una vez que hemos llegado abajo, dais una vueltita si queréis y tiráis un poquito más. Tiramos más. Cambiamos, vamos con la otra pierna, adelantamos el otro pie, ponemos debajo, vamos bien abajo y una vez que hayáis llegado a lo más abajo podéis, tiráis más. Os tiene que tirar toda la parte de atrás de la pierna. Perfecto. Ahora, vamos a dejar de momento para aquí el fular. Lo que hacemos es, agarramos con mano izquierda el tobillo derecho, ¿vale? Vamos a mano cambiada. Podéis agarrar si no la puntera, si no llegáis bien, podéis agarrar entre el pie y el calzado, o si no, si lleváis algún pantalón largo, agarráis el pantalón o las medias, los calcetines que llevemos. Y vamos a tirar bien arriba de nuestro pie, ¿vale? Yo estoy aquí así, tiro bien arriba, dejando las dos rodillas juntas, la espalda recta, y poquito a poco la pierna que tengo doblada la voy llevando hacia atrás, pero manteniendo nuestro cuerpo estirado. Cambiamos. Agarramos con mano derecha, tobillo izquierdo, piernas juntas, estiramos bien y poco a poco vamos tirando hacia atrás. Perfecto. Vamos ahora a cruzar los dos pies, tener siempre cerca, por si acaso, una pared. Podéis incluso apoyar el culo para hacer el ejercicio, ¿vale? El ejercicio consiste en cruzar los dos pies y vamos con las manos lo más abajo que podamos, intentando no doblar las rodillas. Cambiamos. Perfecto. Las dos manos en la cintura, llevamos la espalda hacia atrás, cintura delante. Tronco a la derecha. A la izquierda. Entrelazamos los dedos, vamos adelante a la altura de los hombros. Derecha. Izquierda. Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda.
atrás, muy bien, pues entonces muy buen trabajo, espero que os gustase la clase y nos vemos el próximo día. Hasta luego.